Seguimos y yo por mi parte le doy el cierre con esto que les voy a plantear ahora y bueno, y quedamos ahí por si ustedes quieren intervenir. Esta última parte del texto está, bueno, en este caso ahora ya no lo sé, pero en su momento era importante porque les ayudaba a ustedes mucho para la didáctica que viene, la que tienen en tercer año, que es Didáctica de Sociales 2, porque ahí con Viviana solían trabajar, con la profe Viviana, que es la que está a cargo de ese espacio, suelen trabajar un texto de un historiador argentino que se llama Romero, que creo que es un poco más extenso el texto, y de hecho suelen hacer trabajos, no lo sé ahora, respecto a eso, y siempre les costaba algo que vamos a trabajar muy por arriba en este texto, porque lo hace la autora, que tiene que ver con los campos, las dimensiones de la realidad. Es la última parte del texto, no sé si llegaron acá, pero bueno, es importante tratarlo. Lo que hace la autora Silvia Goffman, en este caso, cuando habla de esto, es que plantea que, en algún momento lo habíamos dicho más al principio de la clase, necesitamos, decíamos, de teorías, de marcos teóricos, de conceptos que nos permitan sentido e interpretar los hechos, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho hace un momento. ¿A qué vamos con esto? A algo que los autores que leímos incluso en los textos anteriores también nos plantean, que la realidad, ya sea realidad social o en este caso la realidad histórica, estamos hablando un poco de lo mismo, eh, en sí misma es inabordable, es infinita y es imposible de abarcar. Inabarcable es otra palabra que se usa mucho. Y que por eso justamente utilizamos un montón de herramientas que son sobre todo construcciones, digamos, racionales que hacemos como seres humanos para darle sentido o encontrar relaciones entre las cosas que suceden y poder interpretarlas, si no es muy difícil. ¿Qué nos plantea esta autora? Que bueno, que una de las herramientas que se suelen utilizar en la historiografía es haciendo, o mejor dicho, siendo consciente de que es así en su totalidad o como totalidad es algo muy enorme como para ser entendida de una vez y para siempre, nos plantea, bueno, es enorme esa realidad histórica, es enorme, pero también es coherente, es decir, tiene relación y tiene sentido lo que va ocurriendo. Es difícil encontrárselo en todo caso, pero que tiene coherencia, tiene coherencia. Entonces, lo que plantea es que lo que se suele hacer en la historiografía es dividirla, segmentarla, ¿sí? Separar diversos campos de esa realidad que tienen mucha más coherencia interna para poder entenderla mejor y después, en todo caso, integrar eso en una explicación. Es decir, despedazar a la realidad como está para analizarla, ¿no? Para estudiarla y después volver a unirla. ¿Cómo la despedazamos? Bueno, en diversos niveles o dimensiones de análisis, le llama ella, o campos, podríamos llamarles también. Y ella menciona 4 principales, que son el campo o la dimensión de análisis económico, el social, el político y el nivel de las mentalidades. Son los 4 niveles que nombra. Y de cada uno, bueno, nos hace como una pequeña descripción de qué significa cada uno. Pero ¿qué significa esto? Básicamente lo que plantea es que dentro de todos los hechos que van ocurriendo dentro de la realidad histórica, hay algunos que tienen más unión o más coherencia interna, que son estos 4 campos. Por ejemplo, el nivel económico, es decir, todos los hechos de la realidad que ocurren que tienen que ver con el ámbito de la producción económica en sí, suelen tener una relación mucho más fuerte entre sí, es decir, entre todos esos hechos, que con el resto de las cosas que pasan en la sociedad. Ejemplo, ahí va tirando varias datas, varios ítems, mejor dicho, de las cuestiones que son parte de, por ejemplo, nivel económico, que son todas las actividades económicas, es decir, la producción económica, el trabajo de las personas, toda la cadena de distribución de productos, eh, la fuerza de trabajo, ¿sí? Que son justamente las personas que trabajan y que producen,
los recursos naturales o no naturales que sirven para la producción económica, las tecnologías, etcétera, etcétera. Es decir, todas las cosas que tengan que ver con eso son parte del nivel o la dimensión económica, le llama ella. ¿Que son parte de la realidad social? Sí, pero son o la realidad histórica, sí, pero tienen un nivel interno de unión, digamos, que sería esto, pertenecer al nivel o al ámbito económico. Y que en sí mismo tienen muchas más relaciones que con el resto de las cosas. Es decir, vamos a tirar un ejemplo cualquiera. Cualquiera de nosotras personas que estamos acá en este Zoom, ¿participamos de la realidad histórica en este nivel económico? ¿Qué les parece a ustedes? Por ejemplo, ¿se consideran ustedes trabajadoras o no? ¿O participan de alguna actividad económica que les permita subsistir? Sí, dice. Yo creo que sí, profe, y aparte de que todos en algún momento de la vida vamos a, si no formamos parte ahora, vamos a formar. Uh-huh. Sí. Piensen que varias dimensiones que habíamos dicho al principio también tienen que ver no solamente con la producción o con el trabajo, sino con todas las cuestiones relacionadas a la producción material del mundo, es decir, todo lo que se construye y se produce, que producimos y construimos como seres humanos. Tiene una finalidad, nos sirve para algo. Nosotros podemos trabajar produciendo eso, por ejemplo, en una fábrica o no, o capaz que no, pero sí vamos a participar igual de ese circuito económico al momento de ir y comprar algo, ¿sí? O necesitar algo. Entonces, siempre formamos parte de este nivel económico. Si podemos hacerlo, como decía Antonella, trabajando, ¿sí? Puede ser que lo estemos haciendo ahora, si no en otro momento, pero aunque no trabajáramos jamás, igual formamos parte o tenemos que ver con esta dimensión económica de la realidad, porque siempre estamos relacionados porque todo lo económico tiene que ver con la producción material de la existencia, es decir, todo lo que nos permite vivir, sobrevivir. Incluso la comida que vamos a comprar al mercadito de la esquina, cuando estamos haciendo eso, y estamos en ese momento de ir y comprar algo, estamos participando del nivel económico, en este caso como consumidores de algo, ¿no? Pero a su vez estamos comprando una mercadería en un lugar, en un comercio que se dedica a la distribución de bienes, que por intercambio de bienes compró bienes en otro lado, productos que los trae a su negocio, y nosotros después caemos y le compramos. Y listo, y todos estamos participando en ese caso de la cadena de la producción y la distribución de mercadería, por ejemplo. No estaremos participando como los productores inmediatos de la mercadería, pero sí como consumidores finales. Y en el caso del comerciante o de la comerciante, como distribuidor. Entonces, ni hablar del distribuidor mayorista que trajo las cosas a su negocio, etcétera. Es decir, podemos ir haciendo esa cadena para atrás y finalmente todos y todas participamos de ese nivel económico, aunque más no sea como consumidores. Ese es un nivel de la realidad y en general todas las cosas que ocurren ahí tienen mucha relación, tienen mucho impacto entre sí, ¿sí? Mucha coherencia interna, como decíamos antes. Y además está, por ejemplo, con ese ejemplo mínimo que di recién, podemos ver cómo todas las cosas que ocurren ahí dentro del ámbito económico están relacionadas. Porque decíamos, bueno, todo lo que hace a la producción de lo material que interviene en nuestras vidas tiene que ver con el ámbito económico. Entonces podríamos analizar un caso cualquiera y decir, bueno, ya hicimos uno recién, ¿no? Pero si dijéramos, hay una huelga en los tambos lecheros del país, supóngase, una cosa que no ocurre acá porque tiene que ver con la producción de leche que no se da en la zona de la comarca petrolera donde vivimos nosotros, sino en un lugar que podríamos llamar la Pampa Húmeda, si quieren, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, etc. Una cosa que no ocurre acá. Y un evento como ese, supónganse una huelga de los tamberos que producen leche, termina impactando igual en un lugar como el nuestro, porque si ese conflicto, que puede ser una cosa que no nos interesa, ni siquiera nos enteramos por los medios que ocurrió, se profundiza, puede ser que la producción de leche se corte, entonces después esa leche que solemos ir a comprar a un supermercado no la conseguimos más, y si no miramos la noticia no nos vamos a enterar qué pasó, vamos a decir, bueno, no hay más leche. Pero
tiene que ver con un conflicto económico en un lugar X entre la fuerza de trabajo, supónganse quienes están haciendo huelga, serían trabajadores, y podríamos considerar que hay una huelga o un conflicto entre fuerza de trabajo, es decir, gente que trabaja, y empresarios X, y podemos meter al Estado e incluso que esté interviniendo. Sí, ahora vamos a tratar eso que dice María José. Y digamos, un conflicto laboral como ese puede terminar impactando en un montón de lugares de distinto modo. Es decir, en los trabajadores que están en conflicto, el efecto puede ser que no estén cobrando su sueldo y por eso pónganle, no sé, hay una huelga. Pero en otros lugares o en otras personas puede intervenir porque se quedan sin mercadería, como sería el caso de quienes consumen los productos esos, etc. Es decir, cualquier conflicto de esos puede ser fácilmente entendido, a eso quiero que vayamos. Y puede ser considerado como parte de ese nivel económico. Podemos decir, bueno, todo eso tiene que ver con la realidad histórica o social, sí. Pero está clarísimo que es parte del nivel económico, es decir, todos los conflictos que se generan en esa situación son de ese nivel. La producción, la fuerza de trabajo está ahí metida, hay problemas para conseguir mercaderías, para distribuirlas, para comprarlas, porque suben los precios, lo que quieran. Todo eso tiene que ver con lo económico. María José decía la 125, claro. En la 125, no sé si recuerdan o no, pero fue un conflicto en el 2008 cuando el gobierno nacional quería subir las retenciones, es decir, los impuestos que tienen que pagar los productores en este caso de productos primarios que se exportaban, sí, tenían que pagar más impuestos, es decir, más impuestos al Estado, ¿no? Entraron en un lockout o en una huelga, digamos, patronal, porque en este caso no eran trabajadores, sino que son quienes producen, ¿sí? Son empresarios, son empresas. Pero bueno, ahí podríamos sumar un nivel más de análisis, que es el que la autora llama político, porque en el político, todo lo que entra dentro del nivel político es lo relacionado al poder, ¿sí? Al poder de los grupos dentro de una sociedad, a la organización institucional de esas sociedades, a la lucha política que se puede dar por obtener más o menos poder, ¿sí? Y al Estado. Y en este caso de la 125, por ejemplo, que nombra María José, podríamos decir, bueno, ¿tiene que ver con el nivel económico? Sí, porque estamos hablando de productores de bienes agropecuarios que están en conflicto. Finalmente esa huelga fue bastante larga, entonces produjo desabastecimiento de sus productos en varios lugares del país. También lo que está diciendo Jessica, era más difícil conseguirlo, esos tipos de productos, ya sea leche o cualquier tipo de producto agropecuario, y al mismo tiempo suben los precios, por eso también impacta de las dos formas. Hay desabastecimiento porque no se consigue y al mismo tiempo cuando se consigue mucho más caro, ¿sí? El precio es mayor porque es más difícil conseguirlo, porque hay menos circulando, etc. Bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con lo económico, con el nivel económico, acá le podríamos sumar el nivel político, que es decir, bueno, el conflicto acá también es con el Estado, no solamente dentro del nivel económico, sino que también hay otro tipo de niveles de análisis que hay que tener en cuenta, que es, por ejemplo, el nivel o la dimensión política. Ahí voy a seguir, pero María José está levantando la mano, así que hablar más. Profe, otra de las cosas que pasó en la 125 fue que a raíz de ese conflicto que fue tan grande y se produjo el desabastecimiento, se generó una reforma en lo que es la ley de abastecimiento, donde sí o sí se los obliga cuando hay situaciones de conflicto que perjudican a la masa o a la totalidad sí, de la población, se los llama automáticamente a conciliación obligatoria a través del Ministerio de Trabajo para poder subsanar esa situación momentáneamente hasta que haya una mesa de diálogo. Bien, claro. Fíjense, entonces ahí es como vamos hilando, según lo que nos plantea la autora, este tipo de dimensiones, que primero es mucho más fácil identificar las relaciones dentro de un nivel, decir, bueno, el problema es económico, acá hay conflicto de intereses, hay impuestos que hay que pagar y eso tiene que ver con las ganancias o no de un sector. Son todas cosas que podríamos decirlo, podemos analizar desde ahí.
Ahora, le podemos ir sumando más complejidad a ese hecho. Y es decir, bueno, estas relaciones entre el ámbito económico y el ámbito político, es decir, empezar a pensar que el conflicto no era solamente entre productores, sino con el Estado, que tiene que ver con el ámbito político, y a raíz de ese conflicto, cómo se producen otros cambios a nivel social y político, como por ejemplo lo que está diciendo María José, que se sancione luego y se discute y se sancione luego una ley para intervenir en conflictos de ese estilo en el futuro. Porque un poco lo que está diciendo es eso, a raíz de un conflicto tan grande como se dio, se empezó a pensar, bueno, hay que hacer ciertos cambios en nuestra legislación, es decir, en las leyes para que cosas así no puedan ocurrir de nuevo, ¿sí? Entonces, cuando haya conflictos de este estilo, bueno, los mecanismos para mediar van a ser esto, va a haber, llamarse conciliación obligatoria, lo que estaba diciendo ella, ¿no? Y fíjense cómo eso, el ámbito ya pasamos del ámbito económico al ámbito de la ley, y eso ya es otro nivel. ¿Sí? ¿Iba a decir algo, María José? Sí, profe. Y es también la que en cierta manera trataron de poner en funcionamiento cuando fue el conflicto grande de salud acá en la provincia, con respecto al tema del combustible, porque mucha gente dependía del combustible para ir a su trabajo o para trabajar, sin contar de que lo que más priorizaban era la cuestión de que se mantuvieran las guardias mínimas en lo que era el ámbito salud. Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Y que suele pasar también cada vez que hay un conflicto grande en el sector petrolero, porque un poco el impacto es el mismo que está diciendo vos, ¿no? O sea, se produce desabastecimiento de combustibles y eso es algo que medio que ya no se puede tolerar por el hecho de que impacta en un montón de actividades posteriormente. Bueno, ese caso está buenísimo para ver cómo estos distintos niveles de los que nos habla el texto se van relacionando. Ahora, ¿por qué la autora los divide? Y dice, bueno, hay un nivel económico, hay un nivel político, hay un nivel social, hay un nivel de las mentalidades. Porque cuando nosotros queremos entender, por ejemplo, el conflicto de la 125, si lo quisiéramos estudiar, o el conflicto de salud ahora, que son los dos ejemplos que nombró María José, pero podríamos nombrar cualquier acontecimiento que ustedes quieran, si no tenemos en cuenta, bueno, estas particularidades de qué es lo económico, qué es lo político, qué es lo social, qué son las cuestiones de las mentalidades, y quisiéramos abordarlo así como lo consumimos en los medios de comunicación, supónganse, o la fuente de información que obtengamos, y es muy difícil, no saben ni por dónde arrancar. ¿Cómo vas a explicar ese hecho? ¿Cómo vas a buscar esas causalidades? Es decir, ¿cuáles son las causas que hicieron que ocurra ese acontecimiento? ¿Cómo vas a llegar a comprenderlo, ¿sí? A la hora de tener que investigarlo científicamente, digamos, dentro de la historia y no como una simple opinión? Porque yo lo puedo interpretar. De hecho, vamos al conflicto de salud si quieren, que es el más reciente. Esto que estaba explicando María José se puede explicar de ese modo, o yo también puedo entrar a una publicación cualquiera de cualquier red social y ahí en los comentarios voy a ver un montón de explicaciones de lo que está ocurriendo o de lo que estaba ocurriendo en ese momento con ese conflicto. Y son explicaciones, cualquier comentario de ahí, incluso incluyendo insultos y todo para algún sector, es una explicación de lo que está ocurriendo. Ahora, esa explicación es científica o tiene alguna rigurosidad o simplemente son opiniones de la persona que está comentando, ¿sí? Ahí eso es lo que charlábamos en el texto anterior de diferenciar lo que es conocimiento de sentido común o vulgar o el conocimiento científico. No tienen la misma rigurosidad a la hora de construir su discurso. ¿Cualquier discurso es válido? Sí, podríamos decir que sí. Cualquier persona puede opinar y dar la explicación que quiera del hecho que sea, pero eso no significa que eso que está diciendo esa persona sea científico o cumpla alguno de los pasos que se necesitan en la disciplina científica. Ahora, si yo lo quiero comprender desde la ciencia, en este caso desde la historia, sí, tengo que tener cierta rigurosidad para estudiar y para comprender y para tejer relaciones en las cosas que estoy diciendo. Entonces ahí es donde interviene esta división de los distintos campos de la realidad para decir, bueno, hay ciertos niveles de análisis que nos permiten ir haciendo comprensiones como internas dentro de un hecho. Y después podemos hacer ese cruce de informaciones. Entonces nos hace esta división de campos.
por qué nos detenemos bastante en esto? Porque lo que solían hacer, y ahí vuelvo a esto que les decía al principio, lo que solían hacer con Viviana en la didáctica de segundo, era analizar un caso, así real, así como María José dijo en la 125, bueno, podía ser eso, podía ser un conflicto minero, solían elegir, o podría ser cualquier hecho, ¿sí?, social, público que ocurre, y lo que tenían que hacer ustedes en esos trabajos era analizarlo desde estos diversos campos de análisis. Es decir, tenían que estudiar el hecho en sus aspectos económicos, políticos, de las mentalidades social, y después sí tratar de relacionarlo. Pero primero tenían que poder hacer esa diferenciación de qué pertenece a cada campo, porque hace mucho más fácil eso poder interpretar después lo que quiero decir. Si no, terminamos cayendo un poco a eso de los comentarios de las redes. O sea, sí, yo voy a dar una explicación cualquiera y empiezo por cualquier lado, empiezo por la cabeza y no por los pies, y así voy por cualquier lado. Y hoy puedo ir explicando algo medio a los ponchazos, pero no tiene la rigurosidad que se necesita para pretenderse científico ese discurso. Entonces, bueno, nos habla de estos ámbitos: el económico, el social, el político y las mentalidades. Las mentalidades, bueno, no sé si quieren que nos detengamos en esto o pasamos al último, pero un poco lo que nos plantea es que dentro de ese nivel hay que tener siempre en cuenta las ideas. O sea, básicamente cuando nos habla de mentalidades nos habla de las ideas. Y ahí hay como dos cosas importantes que resalta. Por un lado, cuál es el sentido común, es decir, cuáles son esos saberes y conocimientos y opiniones que circulan en la sociedad que yo estoy estudiando, ¿sí? En la época que yo estoy estudiando, es necesario saber cuáles son los pensamientos más recurrentes o extendidos dentro de esa sociedad para poder comprenderla. Y después, cuáles son las ideas más elaboradas que hay en esa sociedad. Eso nos permite comprender mejor esos hechos, porque justamente nos permite comprender por qué las personas hacen y deshacen y actúan como actúan en la época en la que estamos hablando. Por tirar un ejemplo cualquiera de esto, y ahí cierro, puede ser un poco lo que charlábamos en las clases anteriores cuando hablábamos y ustedes decían, bueno, cuando estábamos hablando de esto del positivismo y de las ideas de Sarmiento, por ejemplo, de las ideas que tenían de los gauchos, de los indígenas y qué sé yo. Y ahí estábamos hablando de las mentalidades y del sentido común de la época. Estábamos diciendo, bueno, estas son las ideas que circulan en esa sociedad. Y si nosotros podemos darnos cuenta de que esas ideas que hoy podrían ser medio horrorosas y decir, bueno, ¿cómo van a pensar eso? Una barbaridad, etcétera. Decir, bueno, pero eso lo estamos pensando hoy 2021. En el siglo XIX esas ideas son las que están extendidas. Entonces nos permite comprender mucho mejor por qué las personas estaban haciendo lo que hacen, por qué se comportan como se comportan. Y eso ahí ya estamos hablando de este nivel que la autora nombra como mentalidades, ¿sí? Y un poco y para cerrar, cierro con esto, lo que nos dice es que los principios metodológicos que se deben utilizar en la ciencia histórica son estos. Y por eso nos habla de las dimensiones de análisis que acabamos de mencionar. Primero hay que tratar de desgajar la realidad en estos campos de análisis. Pero luego lo que hay que hacer es, para poder comprender un hecho, ¿no? Y comprenderlo desde el campo de la historia, de la historiografía. Primero hay que sintetizar lo que ocurre, nos dice esta autora. Luego hay que tratar de encontrar, vamos de nuevo, sintetizar lo que ocurre es poder, de un hecho cualquiera que yo voy a estudiar, bueno, identificar qué pertenece al campo de lo social, qué pertenece al campo de lo económico, qué pertenece al campo de lo político, qué pertenece al campo de las mentalidades. Eso es sintetizar toda la información que yo voy obteniendo de la fuente de información que busque, y es como que los voy organizando en esa especie de ficheros. Y luego ese es el primer principio metodológico, es tratar de identificar a qué campo pertenece cada cosa de lo que estoy estudiando. Luego lo que hay que tratar de hacer es encontrar relaciones o articulaciones entre eso, ¿sí? Que es un poco lo que estábamos haciendo así burdamente en estos ejemplos que tiramos. Dijimos, bueno, conflicto X. Empezamos a analizar cosas de ese conflicto, decimos esto es económico, esto es político, qué sé yo. Y después hay que tratar de ver cómo se relacionan esas cosas, que es un poco el ejemplo que tiró María José recién. ¿Vieron? Cuando dice, bueno, a raíz de este conflicto económico que se dio con la 125, que yo después empezó a discutir una ley
que permita solucionar estos conflictos de tal modo, etc. Ahí hizo una articulación entre esos dos campos. Y luego, lo que nos plantea la autora, como tercer principio metodológico y último, para poder terminar de reconstruir la realidad histórica, es encontrar jerarquías. Es decir, ver qué de todo eso que yo estoy estudiando es más importante. O sea, qué tiene más peso dentro de todo eso que yo estoy estudiando, qué tiene más peso explicativo, qué tiene más poder explicativo. ¿Qué significa eso? De todos los hechos que yo estudié y las articulaciones que pude ir estableciendo entre cuestiones que ocurren ahí, etc. ¿Cuáles son las cosas que me permiten a mí explicar mejor lo que terminó ocurriendo? ¿Sí? Porque así como, por decirles algo, vamos a usar ese mismo ejemplo que ya dijo María José. Y esto tiene que ver con el tema de encontrar jerarquía, es decir, qué tiene más poder o más peso a la hora de explicar que otra cosa. Cuando ella planteó, bueno, a raíz de este conflicto de la 125 y del desabastecimiento que se generó y el problema económico que generó a nivel nacional, que fue muy importante, etcétera, etcétera, se empezó a discutir una ley respecto a estas situaciones de desabastecimiento y cómo proceder y resolver esos conflictos cada vez que ocurre algo, cada vez que fuera a ocurrir algo de ese estilo. Y cuando yo quiero explicar por qué se produjo esa ley, que es una consecuencia de este conflicto, bueno, puedo decir que fue consecuencia del conflicto y el impacto que generó en la realidad económica, etcétera, etcétera, o también podría decir, no, fue la iniciativa de un diputado nacional. Entonces, también es una explicación, puedo decir, porque de hecho ocurrió así también. Algún diputado o alguna diputada habrá presentado un proyecto de ley en el Congreso, que es el que se termina discutiendo y aprobando o no. Entonces también podría decir, y eso sería ya casi desde una mirada más positivista, ¿no? Porque fíjense que me pongo a pensar solamente en actores individuales, ¿sí? Y diría, bueno, no, tal persona presentó un proyecto de esa ley y esa ley justo se discutió ese año, qué sé yo, el mismo año de la 125. Podría hacer eso. Ahora, si yo pude hacer correctamente el trabajo anterior de separar por campos todo ese conflicto, ver qué relaciones hay entre los diversos niveles de análisis, etcétera, puedo llegar a una conclusión como la que dijo María José. Bueno, a raíz de un conflicto como ese, con las implicancias políticas que tuvo, con el impacto económico que generó, etcétera, se terminó pensando en un proyecto de ley que sí, el diputado o la diputada X lo habrá llevado al Congreso, pero que lo que ocasionó ese proyecto de ley y que finalmente se sanciona no, fue todo algo que había atrás, que fue ese conflicto. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo empiezo a establecer jerarquía entre los hechos y los distintos aspectos de la realidad social. Una vez que yo primero puedo separar, identificar qué pertenece a cada campo, empiezo a encontrar relaciones. Finalmente lo que tengo que tratar de hacer es, para terminar de reconstruir, en este caso mi conocimiento sobre la realidad histórica, es explicar sabiendo qué tiene más peso, si lo económico, si lo político, si lo social, si lo mental, lo que sea, ¿sí? Bueno, un poco eso es lo último de lo que nos habla el texto, esta cuestión de los distintos niveles de análisis de la realidad histórica y cuál es la utilidad de separarlo en esos campos para poder comprenderla mejor y después sí volver a reunirla, pero ya sabiendo cuál de esos campos tiene prioridad, siempre pensando en un hecho hipotético, ¿no? Que queremos estudiar, el que sea. Acá en la clase de hoy tiramos un par de ejemplos nomás. Y el texto un poco es eso, no más que eso. No sé si hay preguntas, si hay comentarios, si hay algo que quieran decir respecto a esto que charlamos, si hay algo que no se entendió. Y si no, estaríamos casi en condiciones de ir terminando. No, profe, yo por mi parte no. Bueno, bien. Bien. Entonces vamos a dejar acá. Un poco la idea de hoy era eso, era poder recorrer el texto de Goffman, que es este que habla específicamente de historia,
Todo esto último que estuvimos explicando, en realidad lo que tiene interesante, y que por eso estaba bueno también cuando lo trabajan con Viviana en didáctica, didáctica 2, digamos, de tercer año, es pensar un poco, para terminar, ¿no? Para volver al principio del texto, lo que nos planteaba como propuesta la autora Silvia Gochman era decir, bueno, un poco el problema que solemos tener en las aulas cuando trabajamos en la materia o en el área de historia o de ciencias sociales en general, si quieren, es que solemos hacer esto de describir hechos. Simplemente damos unos contenidos que damos por sentado que hay que dar en la escuela, no sabemos ni por qué, pero no nos lo preguntamos, los damos, y lo que hacemos es describir hechos, y listo, y nuestros estudiantes y nuestras estudiantes lo único que tienen que hacer es acordarse o memorizar esos hechos, anotarlos en alguna prueba o algún trabajo práctico que les demos y se terminó la materia, y nunca, y no nos vemos más. Y lo que planteo un poco para generar ese interés que en general que suele faltar en las aulas es decir, bueno, si el trabajo de los investigadores y las investigadoras dentro de este campo requiere todo esto, de hacernos preguntas, de buscar problemas sociales que sean interesantes de resolver o de responder, y hacer este trabajo de ir pensando en las distintas categorías que hay dentro de la sociedad y qué peso tienen, qué relación hay entre ellas, etc. Bueno, un poco eso debería ser, obviamente que no con el mismo nivel de complejidad y siempre pensando en el nivel, pero un poco es eso lo que deberíamos tratar de hacer en las aulas a la hora de enseñar el contenido que sea. También presentarlo en nuestras clases como un problema a resolver y no como un hecho dado a acordarse o a memorizar. Y un poco lo interesante que tiene esta última parte del texto es esa, que nos ayuda a pensar cómo se puede dividir un hecho puntual que querramos analizar, y cómo podemos ir generando preguntas alrededor de eso para poder motivar o generar el interés necesario que nos permita resolver el problema, ¿sí? Es decir, transformarlo en un problema. Y la primera parte, bueno, hace un poco de hincapié en ciertas cuestiones que ya habíamos visto en textos anteriores, pero que no está de más repasarlas, que el texto nos lo plantea, que es el objeto de estudio, el sujeto de estudio, las diversas teorías que intervienen, o para qué son, ¿sí? Las teorías que usamos en historia, etc. Esto es un poco el texto de Gochman. Si no hay muchas más dudas, bueno, podemos ya la semana que viene comenzar a desandar el texto que viene, que es, como les decía al principio, muy parecido a este, pero sobre todo aplicado ahora a la geografía. Y está bueno porque lo que nos va a permitir estos dos textos, con los dos que ya leímos, es empezar a meternos en cuando tengamos que hacer los trabajos integradores, van a ver que nos van a servir para analizar los casos que vamos a ir, que les voy a ir proponiendo ahí en los trabajos, ¿no? Muchos de los conceptos que usan tanto Gurevich como Gochman. María José dice, ¿se puede plantear hechos reales que se pueden hacer participar? Claro, sí, que se pueden hacer participar a las familias en clase. Sí, tal cual. Claro, eso ya siempre depende de los hechos que utilicemos, pero sí, cualquier hecho de la realidad social, y más si es algo cercano o algo en lo que estamos involucrados, tranquilamente se puede hacer eso de investigar, porque justamente una de las cosas que nos plantea el texto es, bueno, tenemos que copiar un poco los métodos que utilizan los investigadores o las investigadoras a la hora de reconstruir la historia. Y parte de esos métodos implican investigar, y investigar puede ser entrevistar, por ejemplo. Entonces, esos métodos también pueden ser llevados adelante en las aulas, ¿no? En las clases. Bueno, un poquito esto, si quieren no, el lunes que viene seguramente ya les cuelgue el texto nuevo, que es el de Gurevich. Van a ver que es muy de la misma extensión que este y muy sencillo de leer también, muy parecido a la estructura, la forma en que está escrito de este de Gochman, pero ya les digo, aplicado sobre todo a las problemáticas de geografía. Así que calculo que se les va a hacer llevadero si este se les hizo llevadero también. Así que bueno, por mi parte eso solo, y bueno, si no hay ningún otro comentario, damos por finalizado. Buenísimo, profe. El texto lo va a subir también al WhatsApp porque es más fácil descargarlo para poder imprimirlo. El lunes lo que hago es subirlo al WhatsApp en el campo, en realidad ya está subido, tanto el texto como la guía.
Están todos, creo que el último, que es el último texto que vamos a leer, falta bastante todavía. Ese creo que es el único que no está subido, pero me parece que era porque el archivo pesaba más de lo que el campus permite. Lo tengo que convertir en algún otro tipo de archivo que me lo permita subir. Pero el lunes lo que voy a hacer es compartírselo por el WhatsApp. Sí. Bueno, listo entonces. Que estén bien y nos vemos la próxima. Listo, profe, gracias, chao. Vale. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Nada. Chao, chao.